cultivos anti-inundaciones, un desarrollo de investigación del cual participan también investigadores argentinos, científicos argentinos, que abre la posibilidad de generar eso, así como el arroz resiste a las inundaciones, otros cultivos que copien esa habilidad. Estamos en contacto con Mauricio Reynoso, doctor en biología, integrante del Instituto de Biología y Biología Molecular de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET. Muy buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes. Bueno, Mauricio, ¿cómo es esto? Que existiría la posibilidad en el futuro de fabricar, producir, crear cultivos anti-inundaciones. Bueno, sí, básicamente lo que nosotros hicimos fue hacer un trabajo en el que, en colaboración con otros laboratorios, en que estudiamos cómo son las respuestas que tiene el arroz a la inundación a nivel de los genes que están regulados, y también de otros cultivos que no presentan resistencia o tolerancia a la inundación, entre ellos el tomate y un pariente de la alfalfa, Medicago truncatula. Ajá. ¿Y la idea cuál fue? ¿Cuál era el objetivo? Y bueno, el objetivo es verificar cuáles son las diferencias que existen entre el arroz, que es una planta tolerante a la inundación, con estos otros cultivos que no lo son. Dentro de ellos también estudiamos un tomate silvestre que es más adaptado a la sequía también. Y bueno, lo que nos encontramos fue que, pese a que hay mucha diferencia en la tolerancia, había un grupo de genes que estaban conservados en su respuesta en todas las especies, inclusive en el tomate silvestre que no tolera la inundación. O sea, el tomate silvestre que no resiste una inundación y el arroz que sí la resiste comparten genes relacionados con esta habilidad de resistir a inundaciones. ¿Y por qué el tomate silvestre no la activa de alguna manera a esa habilidad? Bueno, sí, lo que lo hace, lo activa, pero lo hace en un menor grado. Eso sería básicamente lo que pasa. Es como que es muy poca la respuesta. Pero los genes que necesitaría activar existen, quizás en menor número, claro, además que el arroz, y la respuesta es mucho menor. Mauricio, el hallazgo entonces se concentra en haber detectado este conjunto de genes de resistencia a las inundaciones. Sí, básicamente también lo que ahonda el trabajo más es que vimos la regulación de los genes en un nivel más profundo. En todas estas plantas los niveles de regulación pueden ser distintos. Los niveles de regulación génica puede ser dentro de la célula a varios niveles. En el arroz vemos que hay una respuesta conservada. Y sincronizada entre todos los niveles de regulación. En cambio, en los otros cultivos la respuesta es más a nivel nuclear o a nivel, claro, en otras partes de la célula, digamos, claro, y no es una respuesta sincronizada. Claro. Ahora, desde este hallazgo y este aislamiento de estos genes y la comprensión del grado en que responden a la resistencia a las inundaciones, a la producción de especies de cultivo que tengan genes, digamos, que no tienen naturalmente esta capacidad, pero que con esta transfusión genética, estoy diciendo muy, de una manera muy pedestre, planteando el problema, se pudieran generar y resistir cultivos que resistan a las inundaciones. ¿Cuánto hay en esa brecha entre lo teórico y lo que la producción podría desarrollar? Y realmente habrá un tiempo porque hay que probarlos, digamos. Lo que nosotros encontramos son algunos caminos que podrían servir para esto, pero bueno, por ejemplo, mediante la generación de transgénicos, claro, que expresen algunos de estos genes, sobre todo algunos reguladores maestros que podemos encontrar, no solo no un gen solo, sino un gen que regula otros genes. Claro. Quizás de esa manera se pueda realizar se puedan hacer cultivos más resistentes a la inundación. Lo que pasa que bueno, llevará más tiempo, ¿no? Lógicamente, generar transgénicos no es una cosa que lleve tanto tiempo, pero sí son años, ¿no? Y además que
bueno, hay que probar realmente que resiste. que toleran más, claro, Claro, que claro. toleren más la inundación. Siempre se habla, por ejemplo, el año pasado en la Argentina se habló de la sequía, el impacto que tuvo la sequía en la producción agrícola. El tema de las inundaciones y el impacto en la producción de alimentos, ¿ustedes les preocupó particularmente? Exactamente, sí. Exactamente es eso que bueno, el laboratorio donde yo trabajé, donde hice esta parte, realmente viene estudiando la inundación desde hace tiempo, en arroz también. Ajá. Y bueno, ellos encontraron encontraron el rol de uno de los genes que le provee la tolerancia a las plantas de arroz que están sumergidas por mucho tiempo, digamos, y sí, es realmente una cosa que es conocido, digamos, que que tenemos cada vez más inundaciones, claro. y cada vez más eventos climáticos muy Mauricio, adversos. te planteo la última pregunta. Sí. Hay una discusión en torno a los transgénicos, pero hay también una tendencia en el mundo científico dedicado a estas áreas que tienen que ver con la genética, que a partir del cambio climático hay un incentivo mayor para investigar transgénicos que resistan estas nuevas condiciones adversas del medio ambiente. Y sí, bueno, son una herramienta muy útil para poder estudiar. Existen otras alternativas que podrían usarse para no utilizar transgénicos también, pero lo que pasa es que en el estudio conviene por la rapidez en obtener el resultado, que podrían realmente ser muy útiles para poder testear que estos genes, por ejemplo, tuvieran un impacto en la tolerancia. Claro. Al estrés. Muchísimas gracias, Mauricio Reynoso, por estas precisiones en torno a este hallazgo, este desarrollo de cultivos de genes que podrían generar cultivos anti-inundaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Volvemos a la Argentina imposible para pensarla de la mano de Lori Sanata, un intelectual de primer nivel